Entonces les doy la bienvenida. Hoy vamos a ver todo lo que son los versos 15 en adelante, ¿no? De Mateo 27, teniendo en cuenta definitivamente que este trayecto que él tuvo, todo este caminar que él tuvo, pues no fue nada fácil, fue algo difícil, tuvo que pasar por momentos definitivamente muy difíciles y algo que vimos la clase pasada fue eh, em, detalles. Hasta ahora estamos iniciando, donde ya los discípulos lo dejaron, se escandalizaron al ver que fue llevado preso, ¿sí? Y pues fuera de eso, pues no sabían ellos qué hacer, ¿cierto? Ellos estaban ahí corriendo de un lugar a otro. Pedro fue el único que lo siguió hasta que lo negó, ¿no? Vimos esa parte que lo negó. Estuvimos viendo también la parte donde muere Judas, ¿sí? Donde yo les dije que había algo ahí como que no se entiende mucho cuando se habla de que como él murió. Acá no lo vamos a ver, muy posiblemente lo vamos a ver con el otro texto, ¿sí? Más adelante, si no estoy mal, en Lucas o en Juan, lo vamos a ver, no lo tengo ahorita claro dónde está el texto, pero dice que Judas se ahorcó. Acá en Mateo dice que se ahorcó, pero allá dice que su muerte fue a través de una caída y que pasó muchas cosas otras, ¿no? Eso pues ya lo iremos a ver con ese capítulo. La discrepancia o las interpretaciones que hay el por qué esas dos cosas, ¿no? Lo otro que estábamos viendo es que Jesucristo, mientras que estaba pasando todo esto, pues él había sido y estaba siendo llevado ¿a dónde? A donde Poncio Pilato, que fue donde volvimos en el verso 11 y vamos a retomar desde ahí para tomar como un contexto de lo que ya venimos viendo, donde dice Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. O sea, yo no he dicho nada, tú eres el que lo estás afirmando, ¿no? Y recordemos que acá dice en esta conversación hay otros aspectos muy importantes, del cual también lo vamos a ver, si no estoy mal, con Lucas o con Juan, ¿listo? Que en los dos capítulos también, en estos dos evangelios también se repiten. Y sigue diciendo, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Como un hombre tan inocente como él, yo creo que se asombraba en la parte de decir, este hombre cómo puede callar a pesar de que es tan inocente, que vamos a ver más adelante que Pilato sabía que era inocente, que no tenía de qué juzgarle, ¿sí? Y pues ahí es donde él está diciendo, venga, ¿cómo así que usted inocente no dice nada, prefiere callar? Y ya vimos la clase pasada el por qué prefirió callar, ¿no? Prefirió callar por amor a nosotros, prefirió callar incluso para que se cumplieran las escrituras, y eso lo vimos con Isaías 53. ¿Sí? Y vámonos a ir directo al verso 15, que dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y acá les estaba diciendo la clase pasada, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Y acá la clase pasada yo les estaba diciendo que esta fiesta acostumbrada, pues recordemos que era Pesach. O sea, acá ya estaba en el día de Pesach, en 14 Aviv, en el transcurso del día, muy posiblemente en horas de la mañana, muy temprano, Jesucristo estaba delante del gobernador. Y pues por eso dice que él acostumbraba en estas fechas, es decir, en Pascua, él como para ganarse al pueblo judío, pues lo que hacía era soltar un preso, ¿sí? Y el que el pueblo que quisiese, o el que él quisiese, ¿sí? Ahí depende. Pero acá vamos a ver que la decisión no la va a tomar Pilato, la va a tomar ¿quién?
el pueblo. Curiosamente, ¿sí? Y por eso vamos a ver este aspecto, ¿sí? Recordemos que es la fiesta judía que estaban celebrando, ¿qué? La libertad, o lo que nosotros decimos como el Día de la Independencia, ¿no? Este es el Día de la Independencia del pueblo judío, de no solo del pueblo judío, sino de todo Israel, de salir de la esclavitud a la libertad, ¿no? A vivir ya como gente libre, bajo su propia cultura, su propia institución y todo, ¿no? O sea, ellos empezaron de cero a ser una nación desde ese momento de libertad que fue consagrado para el 14 de abril, ¿cierto? Que para nosotros cae más o menos entre marzo y abril, pues de lógico que las fechas pues van cambiando, ¿no? Entonces, esto era algo que se conmemoraba y recordemos que esta es una de las 3 fiestas donde el pueblo tiene que ir, donde todo hebreo tiene que ir directamente a servir y a dar ciertos sacrificios en el templo. ¿Cuáles son estas 3 festividades? La primera es Pesach, la segunda es Pentecostés y la tercera tabernáculos, ¿no? Estas 3 festividades a las cuales todo hombre israelita, en el caso del tiempo de Jesús, todo judío tenía que ir y dar su ofrenda en el templo, ¿sí? Por eso este día era donde había más tensión política. ¿Por qué? Porque venían muchos extranjeros, muchos judíos de diferentes lugares del Imperio Romano o de lo que se conocía allí como mundo, ¿no? Y fuera de eso, pues tenían que llegar allá, entonces para Roma indicaba que era mucha más gente y tenía que prestar mucha más atención por si habían altercados, por si habían trifulcas, por si habían cosas así por el estilo, para poder ¿qué? Aplacar mucho más rápido los ánimos y pues que no se fueran en contra del Imperio Romano, ¿no? Entonces había un fervor entre nacionalistas, es decir, había un fervor por Israel, por todo lo que era ese día tan importante de libertad, de nacionalidad, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo había tensión política. Y fuera de eso, si le agregamos lo que estaba pasando con Jesucristo, pues imagínate, ¿no? Entonces, el pueblo, imagínate, en medio de estar yendo a llevar el sacrificio por Pesach, fuera de eso, viendo todo lo que estaba pasando con Jesucristo. Y pues imagínate, ¿no? Yo creo que ese día fue el día más revolucionario, por así decirlo, en cuanto a problemas, en cuanto a diferencias, en cuanto a todo, ¿no? Y pues esta es la tensión que se está dando ahí. El gobernador de esa época era Poncio Pilato, ¿sí? Que él más o menos gobernó en Judea, más o menos del 26 al 36 después de Cristo, ¿sí? Y pues, ¿qué representaba él? El poder opresor del Imperio Romano. Él era ese cargo, él estaba el que decía sí o no, si se podía dar muerte o no, si se podía dar castigo o no. Él era uno de los que tenía mucha más autoridad para tomar estas decisiones. Entonces, si vemos acá la costumbre que habla él, es que cada año en Pesach o en Pascua, como le quieran decir, ellos por querer tener apaciguado o por querer tener muchas más alianzas con el pueblo judío, pues hacían una concesión, ¿sí? Para apaciguar a la población, para mantener el orden, como para decir, miren, nosotros también somos misericordiosos. Pues ahí es donde es para decir, nosotros no somos tanto como amenazas, sino que tenemos y queremos ser como parte del pueblo, ¿no? Y pues empiezan a hacer esto. Y ahí es donde sigue el verso 16, que sigue lo siguiente, y dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ya acá vamos a ver que tenían 2 presos famosos. Uno que era Barrabás y el otro que era
Jesucristo. Y por eso los dijo, ahí se los dejo en el tintero, ahorita lo vamos a ver más adelante, el por qué la importancia de esto, ¿sí? A Barrabás se le puede traducir su nombre por Baraba o Baraba, ¿sí? Que es hijo del padre. Ahí lo tienen de la diferente manera en que se puede escribir, que puede ser hijo de padre. O también hay otra posible traducción que es Barrabá, que quiere decir hijo de contienda. Entonces, por un lado, puede ser un hombre que está hablando de hijo del Padre, ¿no? O sea, que Dios por eso tuvo misericordia posiblemente de él, o él estaba representando lo que era, lo que su nombre representaba, hijo de contienda. Y pues realmente Barrabás no fue tan bueno, ¿sí? Entonces digamos que en las dos partes de su nombre, si lo dividimos, pues te podemos tener una dimensión un poquito mucho más amplia de lo que era él, ¿sí? Y vamos a ver que este hombre era famoso, era un judío que estaba condenado a muerte. O sea, Barrabás era un judío que estaba condenado a muerte. ¿Por qué? Por revolucionario, porque muy posiblemente era un celote, ¿sí? Que había participado posiblemente también que en un asesinato. Esto es algo que, por eso es que a Pedro se le considera celote porque él mantenía con un arma, lo vemos y lo vimos, lo vamos a ver más, no, ya lo vimos, cuando él le cortó la oreja a uno de los guardas del templo, ¿no? A uno de los guardas que eran servidores de Caifás. Coge y le corta la oreja porque Pedro estaba armado cuando estaba con Jesús todo el tiempo, porque muy posiblemente antes de seguir a Jesús era celote y todavía tenía ciertas convicciones. Dice, si este es el Mesías, tengo que estar preparado para poner y para pelear, ¿no? Y este Barrabás también era celote, sino que él sí llegó al punto de irse contra la autoridad romana y llegar a matar a un romano. Y pues si lo pescaron en pleno acto, pues ¿qué iba a pasar? Lo iban a llevar preso. Por eso posiblemente estaba preso, ¿sí? Puede que haya sido como lo pintan o como lo habíamos visto por lo menos en la tradición cristiana o en la doctrina cristiana, se pintaba a Barrabás como un hombre bien feo, bien, ¿sí? Que le gustaba robar o que su ansia era robar, pero si nosotros miramos la cultura de esa época, realmente un judío... es raro que un judío realmente sea tan malo, ¿no? No podemos decir que no hubiera sido así. Por eso era famoso Barrabás, porque era ultranacionalista, como lo vemos hoy en día. Sí, con los diferentes partidos políticos de nuestras naciones, ¿no? Hay uno que defiende su nación y está ya peleando y es famoso, ¿por qué? Por defender la nación. Muy posiblemente Barrabás también fue famoso en ese aspecto, pero lo curioso es que las escrituras también nos dice que era ladrón. Entonces, por eso también lo podemos tildar que también se había apartado un poco de las enseñanzas de lo que el pueblo judío se transmitía de generación a generación, es decir, de la instrucción, y pues se apartó y terminó ¿qué? Siendo un ladrón, ¿sí? No sabemos en qué sentido lo dice, porque no dice ladrón de qué, si robaba solo a los romanos porque le caían mal y porque era ultranacionalista, o porque realmente viviera en una pobreza que necesitaba pues subsistencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que no podemos por eso, ponernos como jueces y decir, no, es que debió haber morido Barrabás en lugar de Jesucristo. Y vamos a ver lo importante de entender este punto. Cuando yo lo entendí, yo dije, Dios mío, hasta en este detalle, tú nos muestras lo que estás haciendo con nosotros, ¿sí? Y pues vemos que este era uno muy famoso, era muy conocido.
No sabemos si era muy conocido por ser ladrón, porque casi en todos los evangelios, solo en uno dice que era, que fue llevado por asesino, ¿sí? Y del resto los otros evangelios hablan que era totalmente ladrón. Entonces, no se sabe si era más reconocido por ladrón o porque realmente había matado o era celote. ¿Sí? Entonces, no lo sabemos en cierto aspecto, pero son dos características muy importantes que debemos de tener. Y por alguna de las dos estuvo preso. ¿Sí? Y pues recordemos, famoso, sigue diciendo el verso 17. Reunidos, pues ellos les dijo Pilato. O sea, puso a Jesucristo, hagan de cuenta que están en un lugar alto con un balcón. Pilato está ahí, está Jesucristo y traen a Barrabás. Cuando ya están todos reunidos, ¿qué dice? Pues ellos les dijo Pilato. ¿A quién? Al pueblo. Dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pone al pueblo, a los fariseos, a aquellos que están allí, que no están en lo que deberían de estar, que es estar preparando, que es estar alistando todo para Pesach y para panes sin levadura, no, estaban preocupados más por esto. Y pues, ¿qué les da a escoger? Les da a escoger entre dos hombres muy famosos. Uno que hacía milagros, uno que hacía cosas muy grandes, ¿sí? Y fuera de eso, a otro que hacía sus obras que daban testimonio de que de delitos, que su testimonio era atroz, que su testimonio no era un buen ejemplo a seguir, que lo único que traía era, pues, imagínate que alguien te robe todo lo que tú ganaste en todo tu día, pues qué tristeza te queda en el corazón, ¿no? Entonces no traía nada bueno lo que hacía Barrabás. Sus obras no eran dignas. En cambio, tenemos a otro famoso, Jesucristo, que todas sus obras daban testimonio de amor, de verdad, de misericordia, de compasión, de ayuda, de amor. Era todo lo contrario, hagan de cuenta que son dos polos opuestos. Y si nosotros hubiéramos estado ahí en ese momento, ¿a quién hubiéramos escogido? No sé si ustedes se han puesto a pensar. Muy posiblemente nosotros ya conociendo la historia, pues hubiéramos dicho pues a Jesús. Que suelten a Jesús, es inocente, no pecó, no hizo nada, pues porque lo van a acribillar, porque lo van a matar, ¿no? Muy posiblemente ahorita lo podemos decir, pero anteriormente, ¿nosotros qué decíamos? Anteriormente, nosotros posiblemente también lo estaríamos crucificando. ¿Por qué? Porque estaría opuesto a lo que nosotros queremos, a nuestros deseos. Porque la mayor parte, antes de conocer a Dios, estábamos ¿a qué? A hacer lo malo. Como lo vemos en el mundo hoy en día, como lo vemos en algunos de los líderes de las naciones que prefieren matar, destruir, robar, asesinar con tal de salirse con la suya. ¿Sí? A diferencia de lo que hacen otros líderes, ¿no? Hay tanto líderes buenos como hay líderes malos, pero casi siempre se quieren a los que aquellos que están haciendo lo malo, ¿no? Ustedes lo pueden ver en diferentes aspectos, política, colegios, bueno, no sé, en diferentes aspectos a nivel social y reconocidos, uno se da cuenta que incluso hay influencers que no generan nada bueno, que no enseñan nada bueno y lo que están enseñando son cosas que llevan incluso a los niños a tomar decisiones atroces y uno dice, o sea, ¿qué están haciendo? Y prefieren seguir a esa persona en vez de seguir a alguien que realmente los emocione, realmente les haga crecer, realmente les exija algo de ellos, ¿no? Lastimosamente prefieren escoger a gente que los va a llevar a la destrucción. Y es esto lo que pasa. Estaban, tenían
Dos cosas, y si nosotros miramos a Barrabás desde el punto de que yo les dije que era ultranacionalista, de que era celote y era mucho más reconocido por ello, que posiblemente también el ladrón entre el pueblo y todo, pero posiblemente era más reconocido por defender a su patria. Barrabás iba en contra de ¿quién? De Roma, ¿sí? Estaba en su propósito de posiblemente liderar a Israel contra Roma. Yeshua tenía un propósito muy similar, que era enseñarle a su pueblo, a los judíos, a todo aquel que lo siguiera, a ir en contra de ¿qué? Del mundo. A salir del mundo, a salir de todo lo que el mundo te enseña y seguirlo radicalmente a él. Estaban en contra Barrabás de la opresión de Roma y Yeshua de la opresión del mundo. Curiosamente, ¿no? Posiblemente tuvieron estos dos mismos propósitos si lo tomamos en el sentido de que Barrabás era celote, ¿no? Si lo tomamos por ese lado. Posiblemente no, está también la otra, que posiblemente era más reconocido por ser ladrón, por ser otro, entonces ya vemos lo opuesto a Yeshua. Entonces ahí es donde nosotros decimos, entonces, ¿cuál es mi propósito? Hacer lo que hizo Barrabás, seguir su deseo, seguir la codicia, las riquezas o seguir realmente lo que Jesucristo estaba haciendo, amar, mostrar misericordia y ayudar a otros. ¿Cuál es mi propósito? ¿No? Entonces, esto también nos lo hace pensar desde los dos puntos de vista, nos lo pone a pensar y nos pone definitivamente a decir, bueno, ¿sí? Igual esto son interpretaciones, no les puedo decir, fue así, ¿no? Entonces, imagínate a Pilato dejar que echen suertes, que el pueblo escoja. Y esto es muy parecido a lo que pasaba incluso en la fiesta del Día del Perdón, ¿sí? De Yom Kippur, ya se me estaban olvidando. La fiesta de Yom Kippur. Recordemos que en la fiesta de Yom Kippur, para el perdón de pecados, se tenía que llevar 2 machos cabríos, a los cuales se tenía que echar suertes para escoger cuál se sacaba del pueblo y se echaba a sacer. ¿Y cuál era llevado a qué? A degollarlo para sacarle la sangre y esa sangre llevarla al propiciatorio, ¿sí? No, perdón, que era consumido, era totalmente, estoy con el cordero. El otro macho cabrío lo que hacía es que se quemaba totalmente, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que también está acá esa función de echar suertes de 2 machos cabríos, ¿sí? Es como una representación, una simbología a llevarnos también a la fiesta de Yom Kippur, ¿sí? Que esto lo vemos acá en Levítico 16:20. Cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Sí, esto es lo que pasa con el vivo, con aquel que no se le va a hacer nada. Dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y esto quiero que lo tengan presente, porque es echado fuera del campamento, ¿sí? Y esto vamos a ver más adelante que Jesucristo también lo viene cumpliendo. Sigue en el verso 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí que todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¿Sí? Imagínate, ahí se estaba cumpliendo estos dos roles. Uno, el cual se quemaba completamente, y el otro, pues, que era uno se ofrecía directamente al Eterno y el otro pues era llevado a
Azazel, ¿no? Y pues el otro ya, pues el cordero, pues era el del sacrificio, ¿no? Sigue en el verso 18, porque sabía que por envidia, ¿qué dice? Le habían entregado. ¿Cuál era la causa por la que realmente querían matar a Jesucristo? ¿A Yeshua? No era porque era el más reconocido, no era porque tenía las mejores cosas, porque había robado, porque había hecho, le tenían envidia. Y este realmente es uno de los pecados que creo que a lo largo de la historia nos lleva a caer en muchas más cosas. Y para eso necesitamos entender qué dice la Biblia acerca de la envidia. ¿Qué es la envidia según la Biblia? Para yo poder entender, sí, nosotros podemos decir, uy, aquel sí es envidioso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiere tener todo, o yo me compro esto y él lo va y lo compra. Entonces, no, pues este es mucho envidioso. Me ve con algo y ahí una vez lo compra, ¿no? Tenemos que ver qué es de acuerdo a la Biblia, más no de acuerdo a lo que el mundo me dice. A lo largo de las escrituras, la envidia, como nosotros lo podemos ver en griego como tonos, acá está, tonos, o en hebreo kiat, en su sentido que negativo. Es un deseo de tener lo que otro posee. Digamos que esto es parecido a la codicia, empieza con la codicia, pero la envidia es como el escalón más alto, ¿sí? Empieza con la codicia en un escalón muy bajo, pero cuando ya va llegando a la envidia, ya va subiendo varios escalones, ¿sí? Porque la codicia es que tú codicias lo de otros, sus bienes, pero no haces nada. La envidia ya viene con ¿qué? Con un sentimiento de amargura, te empiezas a amargar por lo que otra persona tiene, por los logros, por las habilidades, por los privilegios, por el éxito, por lo que esa persona tiene o hace. Y en ese momento, pues al querer, pues después del resentimiento, del disgusto, de la amargura, pues llega hasta el punto de querer usurpar o querer robar o querer matarlo para que esa persona ya no exista y ella sea la número uno, ¿sí? A tal punto llega la envidia. Por eso te digo que empieza como con la codicia y empieza subiendo de nivel. Y esto es algo que nos lo dice las escrituras, ¿sí? Es muy diferente a la admiración. La admiración es positiva. Uy, yo admiro a esa persona tan exitosa. Uy, esa persona como sube, ¿sí? Esa admiración, tú no estás deseando lo que ella quiere. A diferencia de la codicia, que sí deseas algo, pero la envidia ya se centra en esa persona y empieza con hostilidad. O sea, ya no es una codicia que, ay, tan bueno tener eso y ya me voy y hasta se me olvidó. No, la envidia ya empieza a fijarse en todo lo que esa persona hace, en todo lo que mira, qué atributos hace y si se los puede robar, se los roba los logros y si le puede robar el éxito también, si le puede robar la familia también, si le puede robar al esposo también, si le puede robar los hijos también. Entonces, quiere dañar por completo a la otra persona. Imagínense esa envidia tan hostil, ¿no? Hasta el punto de decir, si esta persona ya no estuviera en este mundo, si esta persona muriera, pues yo sería el centro de todo, ¿sí? Imagínate, yo podría tomar su lugar. ¿Y será que eso es algo factible? Pues es de locos, ¿no? Pero eso es algo que pasa y, pues posiblemente está pasando a nuestro alrededor, que no nos demos cuenta o no nos fijemos mucho en eso o no veamos casos tan extremos, pero los hay. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que es un pecado grave y es una obra de la carne.
la envidia viene de la carne, no es algo que Dios nos dé, ¿sí? Y la envidia, Dios lo clasifica o la Biblia lo clasifica como uno de los pecados más graves porque la asocia con un corazón totalmente alejado de Dios, ¿sí? Y esto lo vemos en Gálatas 19:21, Gálatas 5:19 al 21, que nos dice, ahora bien, las obras de las carnes son evidentes. ¿Cuáles empieza a hablar? Envidias. Y ahí incluso les voy a pedir que busquen este texto para leerlo completo. Y vamos a ver que habla de otras cosas y que incluye las envidias. Porfa, el que lo tenga, bien lo puede leer. Solecito, bienvenida. Aurora, bienvenida. El que bien lo tenga, porfa, para que lo lea. Gálatas 5:19 al 21. ¿Lo puedo leer? Claro, Pedrito, ni que estuviéramos bravos. Dale, Pensé que no Pedrito. se escuchaba. 5:19. Ajá. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si vamos acá, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios si eres envidioso. Pues, ¿por qué? Porque pues la envidia te lleva a ser, empiezas con una cosa, pero terminas haciendo incluso un pecado que es de pena capital, que es la muerte, ¿no? El matar a otra persona. Entonces, si vemos ahí está, en esta lista donde se practican todas las cosas de las cuales Dios dice, el que practique estas cosas, así me conozca, así me alabe y las siga practicando, ¿qué dice? No vas a entrar en el reino de los cielos. No vas a poder entrar allí. Y está ligado con qué, con el homicidio y la idolatría, tanto que nosotros decimos, no, yo no soy idólatra, yo no soy homicida, pero qué tal si tengo algo de envidia en mi corazón, ¿sí? O conocemos a personas que sean así. En Santiago 3:16 también nos dice esto, porque donde hay envidias y ambición egoístas, allí hay confusión y toda práctica mala. ¿Por qué toda práctica mala? Porque la envidia me lleva a robar, me lleva a usurpar, me lleva incluso a matar, me lleva a hacer artimañas, me lleva a hacer muchas cosas, ¿sí? Y esto pues lo empieza, la envidia está directamente conectada con qué, con el caos, con la maldad. Y Santiago clarito lo dice ahí en Santiago 3:16, ¿sí? Y por eso no podemos olvidarnos y dejar de eso al lado. Y vuelve y lo ratifica en el capítulo 4 Santiago, en el verso 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a codiciar y no podemos obtener aquello que queremos o aquello que deseamos de la otra persona, sea habilidades, sea la forma de actuar, sea cosas materiales o personas a su alrededor, porque hay mucha gente que envidia el cariño de otros y pues dice que incluso llegan a matar y que ardéis de envidia. O sea, llegan al punto de que la envidia arde en su corazón hasta el punto que llevan a matar a personas. Y que dice, incluso así no lo van a poder alcanzar. Sí, es difícil. ¿Por qué dice que no van a obtener nada porque no pedís.
¿Por qué no pedís? Porque no estamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Si estuviéramos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿yo para qué voy a codiciar lo del vecino? Para eso me voy a ir a donde mi padre y le digo a mi padre, mira, esa familia es así, se muestra tanto cariño, es tan cariñosa. Yo quisiera poder ser igual de cariñosa con mi esposo, posiblemente a nuestra manera, en cómo somos, pero quisiera tener o alcanzar a tener esa comunión que ellos tienen. Pero pues claro está, te lo estás pidiendo al Padre, le estás dando a entender lo que tú sientes, estás diciendo, mira, a mí me falta esto, quisiera tenerlo, pero pues lo ideal es siempre que pidiéndole bajo su voluntad. Él no te va a dar algo que te va a lastimar, él siempre va a escuchar a sus hijos, pero se lo va a dar todo, ¿qué? A su debido tiempo. Y si nosotros empezamos a envidiar a los demás, a codiciar a los demás, pues estamos yendo en contra de lo que Dios mismo estipuló, ¿no? Y por eso tenemos que cuidar eso. Por eso esta envidia también es raíz de otros pecados, como bien lo dicen algunos textos. El primero viene como el asesinato o el más grave, ¿no? Empieza, y esto lo vemos en Caín. Les voy a pedir que me busquen Génesis 4 de 3 al 8. Vamos a ver que Caín mata a su hermano por envidia. Y podía resarcir, él podía volver a entregar la ofrenda, él podía entregar otra vez todo bien, pero prefiere matar a su hermano. ¿Quién encontró el texto? Génesis 4, 3 al 8. Lo tengo, Lule. Dale, Margarita. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra a una ofrenda de Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñoreado y por qué has decaído su semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vale, gracias, Margarita. Entonces, si vemos, ahí está esa parte, esa envidia que Caín tuvo contra su hermano, lo llevó al punto de que a matarlo. Prefiero no estar con él, prefiero que no camine, prefiero que no haga, porque eso me recuerda un hecho que a mí nunca me gustó, ¿sí?
llegó y dijo, preferible que no exista. ¿Sí? Hasta ese punto llegó y el primer asesinato vino por envidia. Porque codició lo que Abel hacía sin tener que trabajarlo. Caín quería ser aceptado sin tener que trabajar, sin tener que mirar, sin tener que seguir la instrucción de Dios, sino de acuerdo a su voluntad. Y muchas de las veces, a veces nosotros actuamos así, es que Dios tiene que hacerme caso, porque Dios no me habla acá en este momento, en esta situación, y de acuerdo a estas circunstancias y como yo quiero, ¿no? Y pues ahí es cuando vemos que Dios no te va a hablar así. También lo vemos cuando José es vendido por sus hermanos. Esto lo encontramos en Génesis 37:11. ¿Quién lo tiene? ¿Te lo leo, Juliet? Dale, Solecito, porfa. Va. Es el versículo 11 solamente, ¿verdad? Sí, porfa. Ok. Dice así. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ujú. Acá vemos que se da en un contexto donde ya habían pasado varias cosas con José, ya habían pasado diferentes circunstancias. Primero, pues el favoritismo de su padre, después viene todo lo que pasa con que a él ya no lo mandan a trabajar con sus hermanos, sino su padre lo tiene ahí al lado. Fuera de eso, pues Jacob le da una túnica de colores a su hijo. Fuera de eso, los 2 sueños que tiene José, ¿no? Donde ve que su familia se están postrando ante él. Entonces, pues todo eso hace que los hermanos terminen con una envidia hasta el cuello, que la última razón lo querían matar. Recordemos que llegó un momento en que ellos lo querían matar, pero Rubén les dijo, venga, no lo matemos, dejémoslo acá en la cisterna. Él pensó que mientras que iba y venía, volvía y lo podía sacar ahí y pues llevarlo otra vez ante su padre, pero vaya que llegó con la sorpresa de que allá habían vendido a José. Imagínate, o sea, ese sería, la envidia hace que pierdas incluso ese amor de hermanos que es tan grande en cuanto a nosotros lo tenemos, ¿no? Hay muchos que son muy unidos, no sé ustedes qué tan unidos sean con sus hermanos, pero imagínense el hecho de ustedes querer vender a sus hermanos. Eso ¿qué se implica? Ira, rabia, el querer deshacerte de él porque tú lo ves y te da fastidio y te da bronca y te da de todo y tú lo que quieres es sacarlo, que se vaya de mi vista, ¿cierto? Eso mismo estaba pasando acá. Imagínate todo lo que empieza a producir la envidia. Si mi papá me tratara como él lo trata, ¿y qué tal si él ya no está? Nos va a tratar a nosotros así, ¿no? Empiezan a pensar eso, empiezan a sacar ideas locas cuando realmente será que eso se da todas las veces. No, no mucho, ¿sí? Y pues fue algo que eso. Lo vemos también acá con Jesucristo, que la condena y por lo que condenan a Jesucristo a muerte es que por envidia. Bien lo dice ahí en el verso 10 que estamos viendo, acá en Mateo 27, ¿no? Y no solo eso, sino en Marcos 15:10 también lo dice. ¿Qué pasaba con los líderes religiosos? Los líderes religiosos envidiaban la influencia que Jesucristo estaba teniendo, toda la gente lo seguía, tenía una autoridad que incluso ellos mismos no tenían y eso lo querían codiciar. Decían posiblemente que si Jesús ya no estaba, que si Jesús moría, que si te quitaban a este de encima, pues ellos ya podían seguir incluso teniendo mucho más éxito y poder otra vez recaudar toda la plata que recaudaban antes. ¿Sí? Porque
En medio de todo eso, muy posiblemente, muchos se dieron cuenta que todo lo que estaba pasando en el templo, habían cosas que no estaban de acuerdo a las escrituras y empezaron a tomar otras opciones para dar ofrenda. O incluso podían haber dejado de dar ofrendas, ¿sí? Por la simple razón de que el pueblo se va apartando, de que el pueblo pues va terminando entristecerse hasta el punto de decir, yo para qué llevo las ofrendas allá si las van a robar, ¿no? El cuento que hoy en día escuchamos con los diezmos. Yo para qué voy a dar el diezmo si lo que hacen es que se lo roban todos esos pastores. Para eso prefiero dárselo a los pobres. Pensamiento que posiblemente también estaría para esa época, ¿no? Entonces también por eso los líderes religiosos pues dijeron, venga, acá tenemos que hacer algo, esto no puede seguir así, ¿no? Y posiblemente esta fue una de las razones por las que estaban haciendo esto. Otra de las cosas que trae la envidia es un estado de insensatez y vanidad. Cuando habla de insensatez es que no tiene entendimiento, que parece loco, que lo que él cree para él es razonable, pero cuando uno lo pone a pensar, uno es esta persona, por más que le digan, por más que le muestren y por más que los demás o incluso ella misma sepa que está yendo por el lugar equivocado, más se atraviesa y más coge por ahí, ¿no? Y fuera eso, vanidad, de pensar que todo eso, que es efímero, le va a satisfacer. Porque es que, ¿qué trae la codicia? Entre más tengo, más si yo tengo ese celular último modelo, me voy a sentir total y realizado. ¿Tienes ese celular y qué va a pasar? Eso te duró cierto tiempo y después estás buscando otra cosa. ¿Qué pasa? No te vas a asociar, ¿no? Entonces viene una vanidad efímera, ¿sí? Y esto es lo que habla realmente el libro de Proverbios y de Eclesiastés, el cual retrata la envidia como algo que corroe, que no trae beneficio, que incluso daña a aquel que lo tiene, ¿sí? Proverbios 14:30 lo dice. El corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma para los huesos. La envidia es carcoma para los huesos. ¿Por qué? Porque la persona que mantiene con envidia, mantiene amargada, mantiene con rabia, mantiene siempre pensando en cómo dañar a la otra persona a la cual tiene envidia o a los que tienen envidia, cómo dañar, cómo buscar hacerlos caer de diferentes maneras y casi siempre todas esas artimañas caen encima de ¿quién? De la persona que tiene la envidia, porque tarde o temprano las consecuencias de sus actos van a llegar, ¿no? Entonces, imagínate, lo mismo lo vemos en Eclesiastés 4:4. He visto también que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, ¿sí? Entonces imagínate, dice también esto es absurdo y correr tras el viento. Y acá Salomón sí que tenía claro lo que era la envidia, ¿sí? Es cuando uno ve el trabajo, la excelencia de otro, todo lo que el otro puede llegar, pero tú no quieres esforzarte igual que él, tú no quieres sacrificarte igual que él para llegar a ese éxito, sino que dices, yo puedo pisar a esta persona, puedo pasar por encima de esta persona, puedo hacer estas artimañas y puedo llegar al mismo lugar que él está. Y por eso es lo absurdo y correr tras el qué, tras algo efímero, porque realmente lo que va a quedar es que el proceso. Si tú trabajaste, si tú seguiste el proceso, todo lo que aprendiste en el proceso va a ser mucho más valioso que lo que obtuviste en el cartón. ¿Sí? Y eso es la importancia.
Porque no vamos corriendo contra el viento y mucho más cuando hablamos a nivel espiritual. ¿Por qué lo digo mucho más a nivel espiritual? Porque nosotros no podemos decir, uy, yo quiero tener la misma fe de aquella persona o de aquel otro o la sabiduría de aquel otro cuando nosotros solo nos dedicamos a hacer las mismas cosas de siempre. Las mismas cosas. No haces el mismo esfuerzo de la otra persona, dedicas horas a estudiar, trabajas y haces, no lo haces igual que la otra persona. En cuanto al crecimiento de lo que para nosotros es posible, recordemos que para nosotros lo posible es por ahí el 5, el 10% y el resto depende de la revelación de Dios, ¿no? Si Él no lo quiere dar. Pero ahí es donde si Dios no te quiere dar una revelación y se la da a otra persona, como pasó por lo menos con cuando Moisés estaba liderando y se levanta este levita, ¿no? Creo que se llamaba Can, si no estoy mal, me corrigen ustedes. Yo ahorita ya estoy, me están olvidando los nombres, no los estudio casi, entonces se me pasan. Entonces, este hombre que era levita empezó a querer el mismo lugar de Moisés, no pensó que son roles diferentes, pero igual de importantes, y empezó a codiciar el liderazgo en vez de utilizar su liderazgo para bueno, para enseñar, para hacer lo que parte de levita le tocaba, ¿no? Pues empezó a hacer lo contrario, irse pensando que iba en contra de Moisés, pero iba en contra de ¿quién? De Dios. Estaba rayando en lo absurdo, en lo loco, en correr algo hacia el viento. Porque ¿será que Moisés obtuvo todo eso porque se lo merecía? No, porque Dios así le plació. Dios lo escogió porque sabía que tenía los dotes que él necesitaba para que fuera el líder, pero Dios hubiera podido escoger a cualquier otra persona, ¿no? Entonces, pues imagínense eso, ¿no? Y en el cuarto punto vamos a ver que el antídoto para que no nos pase eso y no lleguemos a la envidia, pues es el vivir ¿en qué? En el espíritu y el amor. Antes de pensar yo hacerle daño, codiciar a la otra persona, debo amarlo y cuando amamos, no codiciamos, no envidiamos, sino que admiramos a la otra persona, sino que queremos que crezca, sino que anhelamos que siga creciendo. Esa es la diferencia, ¿sí? Por eso la mejor solución para la envidia es cambiar de enfoque. No en mí, no en el yo, porque cuando tenemos envidia te estás pensando en ti. Si me quisieran, si me amaras, si yo tuviera este éxito, si yo tuviera esta carrera, si yo. Pero este la tiene y me está quitando. Entonces estás pensando que todos se agravian con lo que tienen cuando realmente no es así. Más bien empecemos a cultivar ese agradecimiento y estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Y ser agradecidos y ser amorosos con aquellos que nos rodean. Y eso empieza a ver que ya no nos centramos en lo que otros tienen, en lo que otros ganan, sino que nos centramos en lo que Dios nos ha permitido vivir. Y si tú quieres tener otras más cosas, pues lucha por ellas. Para eso trabaja, ahorra, esfuérzate en aprender para llegar al nivel que quieres. Pero no desees algo que nunca vas a obtener. ¿Por qué? Porque muy posiblemente estás deseando un don del cual Dios nunca te dio. Y para eso, pues es que es mejor, Dios mío, enséñame cuál es mi don para yo crecer y para yo utilizarlo a tu beneficio, a lo que tú quieres que yo haga.
cambia totalmente mi idea de decir, uy, yo quisiera ser como ese locutor, vea lo bonito que habla, vea cómo enseña, vea lo que dice. Yo, ¿por qué no soy igual que él? ¿No? Y creo que muchas de las veces lo hemos dejado decir o lo hemos dicho por diferentes razones, porque no estamos contentos con nuestro carácter, que mejor dicho se nos atravesó el perro y ya explotamos, o porque somos muy pacientes y todo el mundo nos hace cosas, o porque somos muy solitarios y quisiéramos ser más sociables, o somos muy sociables y eso te trae ciertas cosas y quisiera ser un poquito más, más individual. Bueno, hay cosas que siempre no nos gusta de nuestro carácter, de cómo somos o algo así, ¿no? Y siempre estamos queriendo algo. Por lo menos cuando yo era chiquita, yo odiaba el pelo liso, ¿sí? Yo quería tener los churcos, esos que son todos ondulados. Una de mis hermanas tiene el pelo así todo ondulado, ondulado. Y yo decía, uy, yo quisiera tener así el pelo cuando era chiquita. Ya cuando crecí me fui dando cuenta que más trabajo había. Tenía que comprar mucha crema, tenía que pasar horas ahí peinándose porque se enreda mucho más, ¿no? Y al contrario del liso, tú te lo peinas y no es tanto que te va a pasar y que te enreda cada ratico porque pues no tiene tanto churguto, ¿sí? Y yo después decía, uy, no, mejor liso porque yo de por sí no soy una de las mujeres que les guste estar allá pegadas en el espejo y echándose una cosa, aplicándose otra. Creo que no soy de esas, soy menos vanidosa. Y pues en ese aspecto yo dije, bueno, gracias a Dios, ¿cierto? Pero porque uno creció y se dio cuenta, imagínate que yo todas estas alturas de mi vida y todavía esté deseando tener el pelo churco, ¿no? Y muchas personas lo tienen así y por eso se mandan a cepillar y a todos estos y lo que hacen es que lastiman su cuero cabelludo y su pelo como tal, ¿no? Entonces imagínate todo eso. En vez de nosotros estar contentos con la cabellera, con la forma de ser o con lo que Dios nos dé en los diferentes ámbitos de nuestras vidas, vamos a ver que la vida va a ser mucho más bonita. Ya no vamos a estar tan amargados, ya no vamos a estar tan rabiosos, ya no vamos a estar tan nada de eso, sino que vamos a estar centrados en lo que realmente importa, ¿sí? Y eso lo dice Gálatas 5:22 al 26, para que porfa lo busquemos. Gálatas 5:22 al 26. El que lo tenga bien, porfa lo puede leer. ¿No? Dale, Pedrito. Pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amén. Si vemos lo que concluye, ¿no? O sea, te dice, mira, tienes que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre y fe y muchas otras cosas, ¿cierto? Pero te dice, pilas. No te irrites los unos a los otros, ni tampoco te seas vanaglorioso de unos a los otros, sino también que no envidiándonos los unos a los otros. Sé contento con lo que tienes, sé contento con lo que Dios te dio, no envidies algo para lo cual posiblemente Dios te hizo único. Hay posiblemente que hay ciertas características que no nos gusta, pero que nos hace únicos.
¿sí? La personalidad y cada personalidad de cada uno de nosotros es totalmente diferente y es única. Nuestra apariencia física es única. Nuestros ojos, nuestros rasgos, nuestra forma de hablar, casi todo es único y eso nos hace que seamos un diseño único. ¿Y qué es lo que pasa a lo largo de todo el mundo? ¿Qué es más valioso? ¿Un diseño generalizado o un diseño único? ¿Qué es más valioso? Para este mundo, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues es como que todo el mundo se quiere parecer a todos. Copian, imitan a ciertas personas. O sea, entonces ya no es un diseño único, todos son iguales. Ya resultan que todos traen el mismo corte, todo el mundo se quiere parecer, se operan la nariz, los ojos, no sé. Cuando lo más importante es pues, ser único, no ser pues una persona, ¿cómo se dice? ¿Me fue la palabra? Única, otro similar, auténtico. Auténtico. Yo digo. No sé. Es mi comentario, Juliet. No sé lo que opinan los demás. No, y es válido, porque es que hoy en día el mundo, pues, ¿qué quiere? Romper eso que nos hace únicos. Nos quiere que todos seamos como ovejitas siguiendo el mismo patrón que el mundo te está diciendo. Cuando Dios quiere que tú razones, que tú seas independiente, que seas único en este mundo. Y algo que es curioso, porque el mundo te dice, mira, sigue esta moda, mira, siga esto, pero cuando habla de joyas, esta pieza única es para alguien único como tú, ¿no? Y te la venden así, ay, es que esto es para ti. Te la venden de tal forma que es necesario para uno, ¿cierto? Como si fuera lo único más importante. Y es donde perdemos realmente el punto de vista de lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Que seamos qué? Únicos, porque Dios nos hizo únicos y asimismo nos va a utilizar porque cada uno de nosotros podemos llegar a un lenguaje totalmente único para transmitir a las demás personas. Muchos que de nosotros que no nos gusta cómo enseña X o X persona, ¿sí? Por lo menos a mí no me gusta mucho estas personas que enseñan del mismo tono y muy pausado. Ay, a mí me da sueño, me estresan. Yo tuve un señor y pues él todavía y predica bien, o sea, uno no dice que no predique bien, sino que por lo pausado pues lo hace dormir a uno, ¿cierto? Y pues a mí no me gusta, pero hay muchas personas que sí le gusta ese tipo de enseñanza. Y por eso es única su enseñanza y Dios utiliza su manera de hablar, su manera de ser y aún así puede llevar su palabra y aún así puede utilizarlo. Entonces, no necesitamos ser genéricos, no necesitamos ser como el mundo nos lo pinta, sino aceptar el diseño que Dios hizo en nuestras vidas, porque eso es algo que nos marca, eso es algo que nos muestra que Dios pensó en cada uno de nosotros para hacernos totalmente diferente. Porque un diseño generalizado es muy fácil de hacer, pero imagínate hacer un diseño único. O sea, imagínense ustedes en las diferentes cosas que hagan en sus días, ¿sí? ¿Cuántos almuerzos únicos has hecho en todo un mes? Único, o sea, que no se parezca en todo el almuerzo de todo el mes. O que no hayas comido el mismo almuerzo de todo el mes. Eso es a no ser que vayas a X o Y restaurante, que mejor dicho, pero que tú lo cocines o que lo cocinen en tu casa. ¿No te has dado cuenta que casi siempre es repetitivo las cosas que se hacen en tu casa?
Es difícil hacer algo totalmente único, desde cero. Lo podemos ver incluso en las cosas que decimos, en cómo nos vestimos, ¿no? No tenemos algo único que todo el mundo no tenga. Y para tener algo único que todo el mundo no tenga, tienes que matarte la cabeza para diseñarlo. Quiero tener una ropa única, un vestido del cual nunca se haya creado, pues imagínate, tienes que mirar todo el historial de vestidos y ahí sí diseñar el tuyo propio, ¿no? A tu estilo, a tu gusto, a todo, ¿no? ¿Y será que es realmente tan único? Si vemos, el crear un diseño único no es tan fácil. Y Dios a cada uno de los tantos seres humanos que hay hoy en día, nos hizo únicos a cada uno. Empezando desde la huella lactilar, empezando desde el iris, desde la forma de nuestra cara, todos no tenemos rasgos parecidos, pero no iguales. Nos hace únicos y eso es lo bueno del diseño de Dios. Por eso no nos debemos de envidiar. ¿Para qué hacerme vanaglorioso? ¿Para qué irritar a los demás? Más bien enfoquémonos en hacer la voluntad de Dios y seguir el camino de Dios. En 1 Corintios 13:4 que nos dice, el amor es tan paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia. Si yo amo, no debo de tener envidia. Si yo amo a mi esposo, yo no puedo envidiar que él esté comiendo todo el día rico en la calle y yo acá encerrada. O no puedo envidiar el por qué él sí sale todos los días y yo me quedo encerrada. O no voy a envidiar porque mi hermana sí puede tener miles de amistades y yo no. No puedo envidiar el por qué un día está caluroso, el otro día está triste y preciso me quiero poner la mejor pinta y no puedo porque no tengo pinta para cuando llueve, pero si sale otra persona y está lloviendo y tiene la mejor pinta y voy la envidio. O preciso es mi mejor amiga. Por amor que hago, no tengo por qué envidiar. No tengo que envidiar nada que tenga la otra persona, porque cuando hay amor, hay admiración, hay paciencia, te alegras porque la otra persona está mejor. Dios le da, porque Dios le provee, porque tiene los triunfos que quiere, porque ha llegado al éxito que quiere y tú te alegras, ¿cierto? Creo que no hay mamá que no quiera que su hijo crezca, que no quiera que su hijo avance y eso no es que tenga envidia, sino que admira y quiere que progrese. Y no lo envidias. Hay muchas mamitas que tienen solo el bachiller o a veces ni siquiera el bachiller, la primaria o a veces ni siquiera toda la primaria y aún así tienen hijos que son totalmente profesionales, pero ¿será que envidia a los hijos? No los envidia. Eso realmente es un amor. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, porque pues en alguno de los casos posiblemente hemos tenido algo de envidia. Por eso necesitamos trabajar en el amor. Y bien claro que Pablo lo dice en una de sus cartas, que el amor se trabaja. Hay días que no nos levantamos como en el pie derecho y queremos llevar a todo el mundo por el frente, pero tenemos que saber manejar todas estas situaciones y aún así responder con amor, aún así responder bien. Y eso nos pasa mucho con los hijos, ¿no? Por lo menos mucho a las mamitas cuando están 24/7 con los hijos, ¿no? Llega un momento en que estás estresada, que estás cansada, en que, uy, quieres volar, pero llega tu hijo y te dice algo con un cariño y tú
vas a responder con 5 piedras, te comes todas esas piedras y le respondes de la mejor manera, ¿no? No sé los que son acá padres, incluyendo los esposos, ¿no? No sé ustedes qué me pueden decir si no es así. Por amor al hijo, no hacemos cosas que lo pueden lastimar, dañar, ¿cierto? Y esa es la importancia del amor. Por eso Filipenses 4, 12 al 11, ¿qué nos dice? Para que lo busquemos, porfa. A ver si yo lo encuentro más rápido. Filipenses 4. ¿Te lo leo? Sí, porfa. Sí. Filipenses, ¿verdad? Ajá. 4, 11 al 12. Ok. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para poder padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si vemos, ahí es sin importar qué situación, Pablo, ¿qué dice? Tengo que estar contento. Sea que tenga escasez, sea que ande en hambre, sea que esté en la cárcel, sea que esté libre, sea que esté predicando, sea que esté en medio de un desierto, tengo que estar contento con cualquiera que sea mi situación, ¿sí? Independientemente de las circunstancias, ¿sí? Esa es la clave, encontrar la satisfacción en las cosas. Eso no quiere decir que ahora te vas a echar en las petacas y vas a seguir viviendo como estás. No, puedes mejorar. Puedes utilizar diferentes medios para cambiar también tus conocimientos, ahorrar y te pagas un curso y creces en conocimientos. Puedes mejorar tu hogar ahorrando y haciendo, lo puedes hacer. Pero cuando hablamos de encontrar satisfacción, es estar agradecido por las cosas que tienes. Que puedes que quieras más cosas, sí, pero no vas a estar corriendo, no te sientes agotado, no te sientes irritado, no te sientes agrio, se me olvidó la palabra, no te sientes así solo porque estás satisfecho con lo que Dios está dando en el momento. Y que posiblemente Dios te abra las puertas y cuando menos pienses estás obteniendo aquello que también querías. ¿Sí? Esa es la importancia. Si ahorita estás en una etapa que escasez o que problemas en la casa, pon todo en manos de Dios y Dios va a ayudar. Pero esté satisfecho con lo que Dios te ha dado, sea bueno o sea malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es el único que va a poder cambiar las circunstancias, pero Él lo hace a la medida que tú estés de acuerdo a su voluntad. Porque ¿qué es más fácil? Y esto lo podemos poner del siguiente ejemplo. La mayoría de acá son padres, digo la mayoría porque no todos, o cuando ustedes ven o han tenido sus hermanos, sobrinos o algo, han tratado con niños en algún momento, ¿qué es más fácil? Darle a un niño que es agradecido, que cuida las cosas, que es contento con lo que se le da, o un niño que es desagradecido, que todo lo que tú le das lo rompe y pide y pide y pide. Nada le satisface, ¿sí? ¿Qué es más fácil? ¿A quién le vas a dar más? Al que es agradecido. Al menos lo das con gusto. Exactamente. ¿Y qué pasa? Si es tu hijo, tú te vas a estar dando cuenta de lo que necesita incluso sin que él te lo pida.
Y el niño puede estar contento con unos zapatos bien rotos y por allá corriendo de un lado para otro y tú te puedes estar dando cuenta que necesitas zapatos y tú se los compras, ¿cierto? El niño no necesita estar diciendo, papá, mire, necesito esto. A diferencia de un niño que pide y pide y pide y pide y nunca está satisfecho con nada. ¿Qué pasa? Llega un momento en que los papás dicen, no, este parece barril sin fondo. Toca ponerle rejo a este barril. Toca limitarlo. Toca no darle tanto, ¿cierto? Y es cuando más nos va a recibir. ¿Será que eso no nos pasa lo mismo con Dios? Sí. Exactamente. Uno tiene y aún quisiera tener más y más y más. Y por eso la importancia de encontrar esa dicha en medio de lo que tenemos. Dios sabe las necesidades que tenemos, por eso muy clarito Él lo dice, mismo Jesucristo lo dice, que primeramente busquemos el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros nos centramos primero en lo que Dios nos pide, en hacer la voluntad de Dios, lo demás va a venir por añadidura, ¿sí? Lo demás va a venir de a poquito, pero va a venir. Y eso es lo importante. Ahora no es que sigamos a Dios y ahora yo lo voy a buscar porque es que Él me va a dar todo. Sí, Él te lo va a dar todo, pero sin condiciones. ¿Por qué? Porque es que Él te está dando todo. ¿Tú qué le puedes dar a Él que Él no necesite? ¿O qué le puedes exigir a Él que Él ya no te haya dado? Si Él te ha dado todo. Desde tu respiración, desde el momento en que tuviste aliento, desde el momento en que te empezó a formar, todo de ahí en adelante te lo ha dado Dios. Entonces, ¿cuánto más agradecidos no debemos de estar en Él, el estar en ese contentamiento, en esa confianza y en el buscar la presencia de Dios siempre? Por eso en Hebreos 13:5 que nos dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Y qué pasa si una mamá dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré? Eso no quiere decir que solo vas a estar ahí con ella al lado, pero que no va a haber provisión, pero que no te va a dar de comer, pero que no te va a sustentar, pero que no te va a cuidar. Todo eso viene conectado en esa frase, no te dejaré, jamás te abandonaré. No sé ustedes qué pensaron en el momento que tuvieron a sus hijos entre sus brazos recién nacidos, ¿no? Creo que ustedes en ese momento dijeron, no te dejaré, jamás te abandonaré, eres el hijo que más anhelo, ¿no? O que anhelé, o que esperé ver durante estos 9 meses, ¿no? Creo que en ustedes, incluso sin decirlo, lo pensaron. Los que son padres, ¿no? Claro está. Entonces, imagínate cuánto más Dios. Y que desde el momento en que creó a este mundo, en el momento en que fundó este mundo, ya Dios había preparado todo para darnos todo lo que necesitamos. Y por eso la importancia de dejar a un lado la envidia, la codicia y empezar a enfocarnos en estar agradecidos con todo lo que Dios nos da y con todo lo que nos va a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es dador, Él le gusta dar, pero lo ideal es que siempre estemos buscando su voluntad y saber que todo, absolutamente todo lo que obtenemos y todo lo que obtiene el prójimo, ¿de quién es? ¿De dónde viene? De Dios. Y si Dios se lo quiere dar a Él,
estemos contentos, estemos felices y agradezcamos a Dios porque Dios quiere y le plació darle a Él algunas cosas de las cuales a ti no te ha dado o que a ti te dio y a Él no le dio. Y si podemos compartir nosotros de lo que Dios nos dio, mucho más agradecidos somos. Porque a eso nos llamó Dios, a compartir, ¿no? Entonces ya no vamos a tener esa envidia de todo para mí, sino que ahora vamos a soltar y ahora es todo para todos, ¿sí? Por eso Dios dice, por eso Jesucristo enseñaba, si tienes 2 capas, dale una a tu compañero. Si tienes 2 panes y ves a alguien con hambre, pues dale el otro pan, ¿cierto? Eso que hace es que ya no tengas envidia, sino que empieces a pensar más bien en las necesidades de los demás, en vez de ver lo que tienen. Cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Bueno, y seguimos con el verso 19 de Mateo 27. Entonces ya entendemos por qué la envidia terminó siendo tan fatal para todos los líderes religiosos de esa época, ¿sí? Y pues todo lo que conllevó hasta el punto de querer matar literalmente a Jesucristo, ¿no? Dice verso Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Imagínate la mujer de Pilato diciéndole: mejor que no lo mates, mejor que no tengas nada que ver con él porque él es inocente. Pilato lo sabía, ¿sí? Pilato reconocía que es justo, ¿sí? Y vamos a encontrar 3 testimonios de los cuales decían que es perfecto, que Jesucristo era perfecto, sin mancha, sin tacha, que no le encontraban algo del por qué debía morir. Y no era el pueblo de Israel que lo decía. Primero, Pilato no halló delito en él. Ahorita más adelante lo vamos a ver, dice que no haya delito de él, no hay nada para condenarle. Fuera de eso, Herodes tampoco halló o encontró delito en él. Ahorita lo vamos a ver en unos versos más adelante. Y acá vemos a esta mujer diciendo, la esposa de Pilato, diciendo: no hay delito en él. ¿Dónde encontramos lo de Pilato y lo de Herodes? Lo encontramos en Lucas 23, 14 al 15. Lucas, por si lo encuentran más rápido, por favor, para que lo lean. Lucas 23, 14 al 15. A ver, Lucas dale, 23. Aurora. Ajá. 14 al 15. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis. 15. Y ni un Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, porfa. Si vemos Pilato como Herodes, dicen: no tenemos nada contra él, ¿qué le vamos a acusar? ¿Qué le puedo decir a este hombre para matarlo? No tenemos nada, ¿cierto? Y lo mismo lo está diciendo la mujer de Pilato, el cual lo llama justo. Sádico, ¿no? Lo llama justo, imagínense. 3 personas totalmente ajenas a la ley de Dios, que no creen en Dios, que están absolutamente lejos de Él, aceptan que Jesucristo no tenía nada que decirlo, a que tacharlo. Imagínate,
Esto nos ratifica que no solo el pueblo y nosotros pudiéramos decir, no, pues que el pueblo sabía que no era, que era justo, que no había cometido pecado porque conocen las leyes, porque saben de qué se tratan, ¿no? Pero incluso estos hombres, a lo largo de ver toda la maldad y todo eso, decimos, pero es que no hallamos nada de lo que nosotros hacemos en él. Nada de lo que conocemos, nada de la maldad que conocemos hallamos en él. Está bien. Y acá es donde vemos que Jesucristo está siendo revisado como el Cordero de Pésac. Un cordero, antes de ser sacrificado, tenía que ser revisado que cumplía todas las condiciones de perfección. Y no lo dice solo un testigo, ¿ahí? 3 testigos que corroboran que Jesucristo era totalmente sin tacha, sin mancha, ¿no? Impresionante algo esto. Y acá imagínate lo interesante de esta historia, y es que muestra una mujer, ¿sí? A una mujer que le importan las decisiones de su esposo. Y esto es algo que no es tan común. Bueno, hay lugares que no son tan comunes, por lo menos en toda la cultura oriental, no es tan común que la mujer dé su opinión o de su decisión, ¿no? O diga, mira, por el camino que estás no es tan agradable, ¿no? Incluso en nuestros países, en cierta manera, hay lugares o hay hombres que no aceptan que su esposa se meta en ciertas decisiones, ¿no? Hay otros que sí, hay otros que no. Pero es interesante porque imagínate en medio de un juzgado, en medio del trabajo del esposo, en medio de una decisión que es casi del imperio, ¿sí? A nivel militar, eh, ella coge y lo persuade. Le dice, venga, trata de no meterte con este juicio. Tú no sabes cómo yo sufrí en sueños por este hombre. Cómo sufrí, cómo dolió, no sé, ni siquiera sabemos qué soñó o qué fue lo que Dios le mostró para que esta mujer tuviera que decirle a su Pilatos, mejor que ni te metas con este hombre, ¿no? Imagínate. Y esto me hace recordar que Dios no habla solo directamente a los profetas, Dios le puede hablar a personas que incluso están muy en contra de él, ¿no? Y lo vemos por lo menos en Génesis con Abimelech, con este rey de Egipto, ¿sí? Del cual pues había tomado a Sara como esposa sin él saber que pues Sara estaba casada con Abraham, ¿no? Digamos que ahí Dios guardó a Abraham de una decisión. Sí, incluso guardó a Abimelech de cometer pecado, ¿no? Vemos que Dios habla para guardar incluso a aquellos que no están en voluntad con él. Y esto también era el caso. Dios le había mostrado a esta mujer en sueños, muy posiblemente, ¿sí? Que no era bueno que Pilato se metiera con Jesucristo porque eso iba a traer consecuencias. Que era mejor no meterse con él. Imagínate. Y acá es donde vemos y donde debemos entender que Dios habla de diferentes modos y no solo por una persona y no por eso tenemos que santificar a una persona y decir, no es que solo Dios me va a hablar por ella. No, Dios habla de 1000 maneras. Y esto es lo importante, ¿sí? Que Dios nos habla y nos trata de persuadir para no tomar malas decisiones. Por eso necesitamos estar conociendo su palabra. Por eso necesitamos estar conociendo su instrucción para reconocer su voz, para saber de qué me está hablando, para saber a qué nos va a llevar, ¿sí? Y pues acá vemos el principio de esta mujer es de cuidar la reputación de su esposo y su testimonio. ¿Por qué? Porque posiblemente si Pilato cogía y llevaba a Jesucristo a la muerte, pues ¿qué iba a pasar? Iba a dañar su reputación.
como la vemos hoy en día. Hoy en día decimos ese Pilato porque hizo tal cosa, ¿no? O como muchos le dicen a los judíos, que los judíos fueron los que mataron a Jesucristo, cuando realmente ¿quién mató a Jesucristo? Roma, ¿no? Es curioso. Entonces ahí vemos que trata esta mujer de cuidar la reputación de su esposo, de su marido. Y eso es algo que nosotras como mujeres también es un principio del cual también debemos de seguir. Esto lo encontramos en Éxodo 32:10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Eterno su Dios y dijo, oh Eterno, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué estaba haciendo Moisés acá? Realmente estaba diciendo, venga, no acabe el pueblo, venga, somos muy santos, sé que nos equivocamos, no lo vamos a volver a hacer. ¿Qué estaba diciendo ahí? No los castigues, no los rayas, no los fulmines, porque eso va en contra de tu testimonio, de tus palabras. Moisés estaba cuidando ¿qué? No al pueblo, sino la reputación de Dios, sino el testimonio de Dios. Moisés no estaba pensando en el pueblo en este momento. O posiblemente estaba pensando en el pueblo y utilizó esta manera para decirle, Dios mío, no nos destruyas. Sé fiel a tu palabra. Mira lo que tú dijiste y si tú destruyes y si tú nos acabas, ¿qué va a decir el resto del mundo? Lo mismo estaba diciendo esta mujer, le estaba diciendo a Pilatos, mira, no vayas a tomar una decisión así, porque puede dañar tu reputación o tu testimonio y puede ser de burla, ¿sí? Entonces imagínate, al igual que nosotros debemos de cuidar la reputación de aquellos que están a nuestro alrededor, ¿sí? Incluyendo esposa o esposo, dependiendo del lado en el que estemos, necesitamos cuidar la reputación de aquellos que están a nuestro lado y no solo de ellos, sino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos testimonio de Él. Y debemos andar coherentemente con lo que Dios está diciendo, ¿sí? Pero lastimosamente, ¿qué pasa con esta mujer? No fue escuchada, porque era mucho más la multitud que clamaba por matar a Jesucristo que lo que esta mujer decía. Y hay veces que líderes se dejan llevar más por lo que el pueblo dice que por lo que Dios está diciendo. Posiblemente era una oportunidad para que Poncio Pilato no participara esto como parte de la misericordia de Dios, igual que pasó por lo menos con Saúl. Saúl Dios les dio miles de oportunidades y muchas oportunidades para que hiciera la voluntad de Dios, pero él casi siempre se rendía a la voluntad de quién, o del pueblo, o del ejército, o de él mismo. Prefería cumplir sus propios deseos y lo que el pueblo le decía antes de cumplir la voluntad de Dios. Posiblemente a Pilato también le pasó. Dijo, pues si no mato a este hombre
y hago caso omiso a lo que ellos, esto se levanta una trifulca, me hacen una revuelta y esto se vuelve una nada, mejor sigámosle la corriente a la multitud, ¿sí? Lastimosamente hay muchos líderes que se dejan llevar por la multitud, por escuchar la multitud, pero hay otros que no. Ejemplo de esto, ¿qué ejemplo me pueden decir de un hombre que fue el líder y no se dejó guiar por lo que la multitud decía, sino por lo que Dios decía? ¿Qué hombre me pueden decir ustedes? No me diga que los corché. A mí se me viene solamente David a la mente. Sí, en cierto modo sí, David lo cumplió, él casi no obedeció literalmente a lo que el pueblo decía, sino realmente a la voluntad de Dios. Ese es uno y hubo uno mucho más que es muy reconocido también que hizo algo parecido y que realmente sí tuvo problemas con el pueblo. ¿Moisés, Samuel? Uy, bueno, primero por ahí dijeron que Salomón, Samuel y otro hijo Moisés, ¿cierto? Sí, oí Moisés. Bueno, vamos a ver qué Salomón. No, porque Salomón pues realmente lo que hizo fue que coger y casarse con todos los pueblos que hubiera conocido para no tener guerras con ellos. Entonces, pues realmente, pues, ¿qué prefirió hacer? Lo que el mundo le decía. Cásese y haga pactos con todo el pueblo cuando Dios, ¿qué le decía? No haga pactos con extranjeros y no te cases con extranjeras porque van a pervertir tu corazón, ¿no? Salomón no. Samuel, sí, Samuel también entra entre el rango porque fue un gran líder, duró juzgando a Israel un largo tiempo y llevó al pueblo a buscar de Dios, así el pueblo no quisiera hacer caso, ¿no? Ese también es un buen ejemplo. Moisés es uno de posiblemente de los mejores ejemplos porque se muestra cuánto el pueblo, y eso lo vemos a lo largo de todo el libro de Números, cómo el pueblo prefería volver a Egipto antes de seguir el camino de la libertad, ¿sí? Antes de obedecer a Dios, para ser más precisos, ¿no? ¿Qué era lo que el pueblo comúnmente decía? Mejor estábamos en Egipto, ¿para qué nos trajiste al desierto a morir? ¿Cierto? Y siempre se repiten casi esas mismas palabras a lo largo de todos Números. Si no era por agua, era por pan. Si no era por pan, era por, bueno, por muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es algo y creo que a Moisés le tocó pelear más con un pueblo que iba mucho más en contra a lo que Dios quería, ¿no? Entonces, si vemos, han sacado 3 ejemplos muy valiosos, David, Samuel y Moisés, ¿no? Entonces, ahí pueden tener 3 ejemplos de los cuales trataron de seguir el testimonio que Dios pedía aún a pesar de las adversidades. Y también tenemos ejemplos de los cuales no hicieron y obedecieron lo que el mundo les dictaba, como Salomón, como Saúl, ¿sí? Y pues en este caso, Poncio Pilato, ¿no? Entonces vemos la gran diferencia. Verso 20, y con este verso nos vamos a quedar hasta aquí en esta sección. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuere muerto. ¿Quiénes persuadieron a la multitud? Los ancianos y los principales sacerdotes. Es decir, aquellos que deberían reconocer al Mesías, aquellos que deberían de estar de acuerdo con Jesucristo, fueron los que más le dieron la espalda y los que
persuadieron a la multitud a ir en contra de Dios. Por eso debemos tener cuidado con los líderes religiosos o con aquellos líderes a los cuales estamos escuchando. Porque no siempre los líderes tienen la razón. No siempre yo voy a tener la interpretación correcta. El único líder al que ustedes deben escuchar al 100% y obedecerle al 100% es ¿a quién? A Dios. Yeshua. Exactamente, a Yeshua. Al único que debemos de seguir al 100%, a ciegas, sin temor de fallar, es a Yeshua y a sus enseñanzas. Del resto, no. Del resto, pongámoslos en tela de juicio. El resto, ustedes todo lo que escuchen, todo lo que vayan aprendiendo, tomen las escrituras y pásenlo por el filtro. No coman cuento entero, ¿sí? Por eso mismo, porque nos pueden llevar a cometer una atrocidad como pasó acá. Curiosamente, dice que esta multitud, para que la multitud pidiese a Barrabás. Y si miramos días atrás, cuando Jesús estaba entrando en el burrito, estaba siendo proclamado, estaba siendo aclamado como el Mesías, y ahorita esa misma multitud que está diciendo, mátenlo. Muy posiblemente era solo emocionalismo lo que estaba pasando allí con la entrada triunfal. Muy posiblemente sí en ese momento lo vieron como el Mesías, pero acá al ver a los líderes religiosos, ver lo que decían y decir pues está acá preso, pues definitivamente no es el Mesías, pues que muera. No sabemos qué estaba pasando, pero si vemos, acá la gente estaba de acuerdo a lo que el líder dijera, de acuerdo a lo que más me convenía, según el momento. Y a veces por eso nos podemos dejar llevar por lo que el mundo diga o por lo que los religiosos o porque incluso los políticos o los líderes de nuestra nación digan. Y esto creo que ya se está empezando a ver cómo la presión a nivel política en contra de todo lo que se llame Dios y en contra de todo lo que Dios ordena. Ya hay líderes políticos que ya están diciendo apoyamos esto, esto y esto, y el que no le gusta, pues ni modo. Y va a llegar el punto donde vamos a estar muy posiblemente igual que Sodoma y Gomorra, donde la maldad va a ser incluso desde los altos mandos, donde van a poner órdenes que el que no haga eso y no siga esas maldades, pues va a ir en contra del mismo gobierno. No puede decir cosas tan absurdas, sino cosas como por lo menos lo que pasó con Daniel, con los amigos de Daniel, cuando fueron llamados o llevados a tener que adorar esa estatua. Ellos sufrieron la presión de todo un sistema político, de toda la gente que los rodeaba y tuvieron la valentía de decir, no, a Dios seguiremos. Qué fortaleza tan grande de no dejarse llevar por la presión, por los políticos o por lo que el mundo dijera y cumplir la voluntad de Dios. Lo mismo lo vemos con Daniel. Con Daniel también fue presionado, también fue... le levantaron falsos, fuera de eso también presionaron al rey para que hiciera un decreto y dijera todos los que en un mes no adoren a Ciro y estén adorando a otro dios, pues van a ser llevados al foso de los leones. ¿Qué pasó con ese momento con Daniel? ¿Será que hizo caso a la presión que estaba haciendo, que estaba ejerciendo en ese momento el reino? A nivel político, a nivel social y a nivel religioso. Con mayor veras abrió sus ventanas y se puso a orar a Dios.
diciendo acá, yo no me voy a dejar presionar de nadie. Yo a mi Dios lo voy a adorar. Pídanme otra cosa menos esto. Difícil, ¿no? Dejarse llevar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Será que hubiéramos dicho lo mismo y hubiéramos dejado que los líderes religiosos nos persuadieran? ¿Hubiéramos seguido lo que ellos estaban diciendo? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros allí? La verdad, yo no sabría qué hubiera hecho. Todo claro, Juliet. Todo bien. Vale. Entendible y meditable. Sí, acá definitivamente en esto, hay mucho que meditar, hay mucho que aprender de todo esto que estamos viendo acá con este capítulo 27, que definitivamente pues es de meditarlo, de mirar, de cuestionarnos incluso a nosotros mismos y mejor de entender que muy posiblemente nosotros, en nuestra ignorancia, en nuestra insensatez o en medio del temor o de las cosas que hubiéramos hecho, muy posiblemente también hubiéramos cometido este mismo error, ¿no? De querer sepultarlo, de querer decir, no, pues preferimos a Barrabás y que se lleven a Jesús. Sabemos que es para que se cumplieran las escrituras, era parte del cumplimiento, o sea, no podemos hacer nada contra eso, pero ahí es donde nosotros tenemos que decir, Dios mío, cuántas veces a lo largo del día, cuántas veces a lo largo de mi caminar he cometido este mismo error. Te he fallado, me he alejado de ti e incluso he preferido abandonarte o incluso he preferido que no existieras con el fin de yo seguir haciendo mi voluntad, ¿no? Lastimosamente, en nuestras actitudes lo hemos hecho muy posiblemente consciente o inconsciente, pero realmente ahí es donde nosotros necesitamos trabajar en ello. Necesitamos decirle a Dios definitivamente, trabaja en mi vida, o sea, todavía no estamos totalmente santos como para decir de esa copa no beberé, ¿no? O ese no es mi camino, muy posiblemente hasta el momento no, pero no sabemos más adelante. Entonces, lo ideal es que siempre estemos confiando en Dios, manteniendo nuestra mirada en Dios y vivir en el amor de Dios, ¿no? Que realmente pues eso nos aleja de la envidia, nos aleja de hacer cosas que no debemos de hacer y pues el mantenernos en la palabra, el estudiar en las escrituras, el buscarlo cada día más, pues es lo que nos va a mantener realmente firmes en su voluntad, firmes en sus promesas y sobre todo firmes en la salvación que Él nos da, ¿no? Bueno, no tienen comentarios, dudas ni nada por el estilo, sino para finalizar la sección de hoy. Por mi parte no, Juliet. Gracias. Vale. Todo bien, Juliet. Listo. Después vamos a orar, ¿sí? Vamos a poner esto en manos del Eterno, igual hasta ahora estamos empezando, todavía no está lo más difícil, que es cuando realmente a Jesucristo le pasa 1000 cosas que ya vamos a ir viendo más adelante. Y pues lo ideal es ponerle esto en manos de Dios. Oremos y con eso concluimos la clase. Señor y Padre, te damos gracias. Gracias por este momento, gracias por recordarnos todo lo que hiciste y todo lo que has hecho en el cumplimiento de las escrituras, Padre. Ayúdanos a caminar, a reconocer, a entender qué fue lo que tú hiciste, cómo lo cumpliste y el
grado tan alto del cumplimiento de cada una de las cosas que hiciste, no solo con tus palabras, sino con tus mismas acciones, Padre. Ayúdanos a entenderlo y sobre todo ayúdanos a permanecer en el amor, a que no andemos con envidias, con contiendas, con codicias, con reproches los unos a los otros, sino que realmente podamos andar en el amor, donde podamos permanecer unidos los unos a los otros, donde podamos caminar de acuerdo a tu voluntad, sabiendo que tú eres nuestro líder, que tú eres el que nos enseña, lejos de seguir a otras personas, aunque tú puedes hablar a través de ellas, Padre. Reconocemos que ellos son solo instrumento, que yo soy solo un instrumento para tu gloria, para llevar tu palabra, y que tú eres el que haces todo lo demás posible, Padre. Te pido, Señor, que seas tú dándole sabiduría a todos aquellos que están acá y fuera de eso que vayan a ver el video, que seas tú el que les des el entendimiento, que les enseñes y que les muestre ese bondad y ese amor por el cual tú entregaste y diste todo por nosotros, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.